Bueno, buenas noches. Por si había alguien que no había saludado, Dios les bendiga. Y vamos a estar en este momento entrando en la presencia de Dios por medio de la oración y pidiéndole que Él nos esté guiando y ministrando, que es lo lindo de lo que nosotros como hijos de Dios podemos hacer, ¿no? De ingresar allí al trono de la gracia de esta manera, por ese camino, esa puerta amplia y abierta que, como dice la misma palabra, que Dios nos abrió por medio de su Hijo Jesucristo. Amén. Así que inclinamos nuestros rostros y oramos a Dios. Padre Celestial, queremos darte muchas gracias por este día más de vida que tú nos concedes. Gracias, Señor, porque podemos venir en este tiempo a adorarte, alabarte, bendecir, honrar y glorificar tu santo nombre. Queremos agradecerte por todas las bendiciones recibidas durante toda esta semana. Gracias, Señor, por habernos guardado, por habernos cuidado, Señor, de tantas cosas y quizás de muchas de ellas que ni siquiera nos dimos cuenta, Señor, porque tú estuviste allí, Señor, y nos fue bien y anduvimos, fuimos, venimos, Señor, hicimos cosas y acá estamos, Señor, delante de ti, ante tu presencia. Queremos ahora, Señor, que tú que ves y oyes todas las cosas, Señor, que tú que ves a tu pueblo aquí presente y aún aquellos que no están aquí junto a nosotros ahora, Señor, que también a ellos, Señor, a tus hijos, nuestros hermanos, hijos, hijas, Señor, que tuyos, que los bendigas a todos, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que tu gracia sea derramada ahora aquí, Señor, con paz, con gozo, con manifestación de esa presencia tuya, Señor, que viene de ti, del cielo, desde lo alto, que descienda tu gloria aquí, en medio nuestro y en nosotros, Señor, mientras te alabamos, mientras te adoramos y bendecimos tu santo nombre, Padre. Y también cuando estemos compartiendo el mensaje, Señor, la palabra tuya, nosotros también queremos que esto sea así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Vamos a estar con nuestro tiempo de alabanza, nuestro tiempo de adoración. Hoy tenemos a Daniel por acá, por el barrio, a Vicky. Gaby anda por Maldonado. Y está Lidia. Ruth está allá en la mesa de donde se reciben ahí los votos. Y así que bueno, gracias a Dios podemos estar acá y bueno, vamos a estar aprovechando bien este tiempo. Amén. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no
extensa como el cielo es, tu misericordia y su bondad. Pueden secarse los ríos, el mar y los planetas su curso cambiar. Puede apagarse la luna y el sol, pero para siempre tendremos tu amor. Eres siempre fiel, nunca me dejarás. Más alta que yo, más alta que los cielos es, tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, extensa como el cielo es, tu misericordia y tu bondad. Más alta que yo, más alta que los cielos es, tu misericordia y tu bondad. Más ancha que el mar, extensa como el cielo es, tu misericordia y tu bondad. Porque tú eres bueno, porque para siempre tu misericordia es. Cada mañana al despertar, sé que en ti puedo confiar. Me sostienes con tu gran fidelidad. Porque tú eres bueno, porque tu justicia, justicia eterna es. En ella me deleitaré, en tu verdad caminaré, por tu senda de justicia guíame. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Estoy ahora en la presencia del Señor, el que sostiene todo con poder. El mar turbado puede detener el sacrificio. Él dio su vida por mí. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre.
para sanar y para perdonar. El que confía en Él encontrará la paz. Mi esperanza está en Dios, desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Mi esperanza está en Dios desde hoy y para siempre. Mi esperanza está en Dios hasta el final. Muy bien, muchas gracias. Bueno, también quería agradecer a Salo, que está desde lejos, ¿no? A 1500 kilómetros de acá. Y sin embargo ella nos está ayudando, ¿no? Con el tema, con todo lo que tiene que ver las entradas al grupo acá de Zoom y todo eso, ¿no? Porque alguien tiene que hacerlo y no es fácil. Por lo menos para mí no es fácil. Y para muchos así. Pero bueno, gracias Salo, que Dios te bendiga y bueno, que Dios conceda también los anhelos de tu corazón. Gracias por estar también en la distancia y espero que te puedas sentir cerca también. Y bueno, ese es nuestro deseo y también nuestro sentir, ¿no? Te sentimos así. Y bueno, vamos a estar comenzando también ahora con el tema, introduciéndonos con la palabra, pero no sin antes pedirle a Dios que Él la esté dando desde lo alto. Padre Celestial, te damos gracias nuevamente por poder venir delante de ti. Te damos gracias, Señor, porque podemos contar contigo, Señor, en todo tiempo, en todo lugar, Señor, en toda circunstancia. Señor, y tú nos dices a través de tu palabra, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y la puerta se abrirá. Señor, y nosotros sabemos que esta palabra es verdadera, porque tú la diste a través de tu Hijo Jesucristo, Padre. Y esto, Señor, se cumple siempre. Señor, en Cristo Jesús estas cosas son sí y son amén. Por eso nosotros estamos seguros, Señor, que tendremos de ti tu palabra, Señor. Pedimos ahora que nos des esa facultad, Señor, que pongas en mi mente, Señor, tus pensamientos, tu sentir en mi corazón, tus dichos en mis labios, Señor, y que nos des la facultad de oír y entender tu palabra, de poder discernirla, de poder recibirla, asimilarla, Señor, y que produzca, Señor, ese resultado favorable, Señor, que trae amor, gozo, que nos lleva, que nos induce, Señor, por medio de tu Espíritu a ponerla en práctica. Señor, lo cual sería el querer como el hacer por tu buena voluntad, Señor. Que podamos vivirla, Señor, a diario. Señor, es el deseo de nuestro corazón para ser más agradables delante de ti y también delante de las personas, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Si tienen Biblia ahí, vamos a buscar en Marcos, en el capítulo 12, Evangelio según San Marcos, capítulo 12, y vamos a estar hablando sobre qué es lo más importante, qué es lo de mayor importancia en el reino de los cielos. Y una de las cosas en el reino de los cielos y en el pueblo de Dios, nosotros tenemos muchas cosas que aprender siempre en forma permanente. Marcos capítulo 12, versículo 28, allí vamos a estar mirando. Y
¿Qué nos enseña acá una situación donde un escriba o los escribas se acercan a Jesús y le hacen una pregunta? Una persona puntualmente allí lo interrogando a Jesús, a nuestro Señor, y el Señor de su propia boca, de su propia autoría, ¿no? Con esa sabiduría total y única, le responde cosas que para nosotros y tanto primeramente para el pueblo judío, pero también ahora para toda la cristiandad de todas las épocas, ¿no? Y hasta que el Señor venga y hasta que todo sea consumado aquí en la tierra, hay cosas que nosotros jamás debemos de olvidar como cristianos, como hijos de Dios, y es lo que dice acá. Y vemos acá nosotros en una situación determinada que vamos a leer a continuación. Acercándose, versículo 28 de Marcos, capítulo 12, estoy leyendo. Acercándose uno de los escribas, que lo había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Esto muchas veces se parece como esa pregunta, no sé si alguna vez, a veces en broma te lo puede decir la gente, otras veces lo hacen como para cuestionarte simplemente, ¿no? Pero a ver usted que sabe tanto, como a Jesús, ¿no? Él respondía bien las distintas interrogantes, ¿no? Habían venido los fariseos allí, le plantearon, no lo querían dejar escrachado, ¿no? Y si tenía que rendir tributo a César o no. Y bueno, y Jesús le decía, bueno, tráigame una moneda, ¿no? Le trajeron una moneda, y de quién es la cara que aparecía ahí o la inscripción, ¿no? En la moneda y decía, es de César. Bueno, él les decía, da a César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces con eso ya dejaba así de una estocada por medio de la palabra, ya quedaba en claro de que nosotros, aunque servimos a Dios, vivimos en un mundo en el cual tenemos compromisos, ¿no? Y las sociedades, las naciones tienen sus cosas y bueno, y hay que cumplirlas, tanto como lo que hacemos para Dios directamente en lo espiritual, como en el plano físico aquí en la tierra mientras nos movemos, tenemos que ser correctos, tenemos que ser justos, tenemos que ser honestos delante de Dios y delante de las personas. Y así, ¿no? Y después aparecen otros, ¿no? También inmediatamente, le caían así como, no sé, era una lluvia de preguntas y cada uno como el experto en su área, como para decir, si le encuentro una falla, en esta se la damos, ¿no? Porque era lo que estaban buscando, ¿no? Que Jesús quedara expuesto como que fuera un falso Mesías, que era lo que ellos pretendían, porque ellos no creían de que Él lo era, aunque creo que muchos de ellos sí lo llegaron a creer, pero en el fondo no deseaban porque eso significaba tener que hacer lo correcto y no tenían demasiado ganas de hacer lo correcto. Así que bueno, pregunta tras pregunta, ¿no? Llegan los saduceos, después le preguntan a estos que dicen, no hay resurrección, no hay. Dice, entonces le aparecen con la historia aquella, ¿no? De una mujer que tenía un marido y este tenía varios hermanos, se casa con el primero. La ley decía que si esta no le dejaba, este no dejaba hijo, que el segundo se casara y así para que pudiera tener descendencia este primogénito. Y dice, bueno, que ella se casó con todos y al final murió la mujer también y nunca tuvo descendencia, ¿no? Y le pregunta, no, a ver, vos que hablás de resurrección, vos que decís, a ver, vos que sabés tanto, ¿no? De quién va a ser la mujer en la resurrección, ¿no? Y Jesús les dice claramente, ¿no? Les da respuestas, ¿no? Muy claras y contundentes, ¿no? Como que ellos ignoraban muchísimas cosas, que ahí no se casan ni se dan en casamiento, ¿no? Y cosas así. Entonces, claro, iban apareciendo uno tras otro. Después venían los escribas, que es en este caso el que nos toca a nosotros, y estos escribas, bueno, ellos eran traductores de las escrituras, intérpretes de las escrituras también, eran muy hábiles, conocedores y prácticos en todo esto. Y acá uno se aventura a preguntarle a Jesús, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Y es importante, en primer lugar, quizás tenemos que ver dos aspectos. La importancia que tiene saber cuál es, y en segundo lugar, hacernos la pregunta si
si yo lo estoy haciendo. Para que no nos quedemos solo con eso de, yo sé qué es lo que dice la Biblia. Bien, si sabemos lo que dice la Biblia y podemos tener la respuesta a cuál es el primer mandamiento, ¿no? ¿Cuál es el primer mandamiento de todos, ¿no? Como dice, el más importante de todos. Y Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos, versículo 29, es, oye Israel, y le estaba dando respuesta a un judío, ¿verdad? Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Cuando uno mira esto y uno dice, bueno, ¿y esto de dónde lo sacó Jesús? Busquen Deuteronomio 6, allí versículo 40, en el Antiguo Testamento, es de donde, ¿no? Es Dios quien lo dijo, ¿no? Pero eso Deuteronomio, capítulo 6, versículo 4, perdón, Deuteronomio 6, 4. 6, versículo 4. Y ahí donde están las leyes, ¿no? Para el pueblo de Dios, para el pueblo judío en aquel momento, el pueblo hebreo, le dice, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Tá? Y estas palabras que yo mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Tá? Y era como para guardarlo, ¿no? En lo más íntimo, en lo más profundo del pueblo de Dios, esto tiene como que ser registrado, tiene que ser retenido, tiene que ser lo primero. Es como, digamos, si tenemos que filtrar impurezas, es el primer filtro por el cual tiene que pasar todo lo que llega hasta nuestra vida, sea de pensamiento, de sentimiento, de acción, tiene que pasar por este primer filtro. Esto que yo voy a hacer ama a Dios, esto que yo estoy sintiendo expresa el amor a Dios. Si pasa el filtro del amor a Dios, que es lo más importante, que es el primer mandamiento, bueno, entonces podemos dejarlo ser parte de nuestra vida y nos va a hacer bien, te va a hacer bien a vos y me va a hacer bien a mí y nos va a hacer bien a todos, porque el que hace la voluntad de Dios es de bendición para todas las demás personas y principalmente para uno mismo, porque eso trae paz, trae gozo, trae la presencia de Dios, la sentimos de una forma particular, especial, ¿no? Con paz, con gozo, no sé, se siente. Vieron que la presencia de Dios es difícil describirla, pero porque uno a Dios no lo ve y no siempre lo estamos oyendo, digamos, en una forma audible, pero aunque sí a veces se puede llegar a oír, no siempre es de esa manera. Pero hay algo que cuando nosotros hacemos esta voluntad primera de Dios y hacemos todas las cosas en amor, en el temor de Dios, por amor a Dios, sentimos estamos cerca de Dios y Dios cerca nuestro, y eso es una garantía, ¿no? De que sobre ese camino nosotros podemos transitar y que nos va a ir bien si seguimos adelante, ¿no? Porque todos los caminos de Dios son paz. Es el fruto del Espíritu, ¿no? Amor, gozo, paz, paciencia, fe, bondad, benignidad, templanza, mansedumbre, dominio propio. Todas esas cosas contra las cuales no existe ninguna ley. O sea que el que transita ahí, Dios jamás te va a retener, jamás vas a encontrar obstáculos, sino que es un camino de libre tránsito, donde uno puede no solo transitar libremente, sino confiadamente, porque transitar el camino de Dios es un camino especial, es un camino muy particular. Es un camino donde está Dios mismo en persona y donde también está todo el ejército del cielo a disposición tuya y mía, ¿no? Los ángeles de Dios también están allí, ¿no? A las órdenes de Dios, porque estando Dios, ellos son los espíritus ministradores enviados a favor de aquellos que somos herederos de la vida eterna. Por eso, una gran importancia tiene esto en la vida de todo creyente, saber de que uno verdaderamente, cuando nos hacemos, digamos, ese segundo aspecto que tenemos que cuestionarnos, ¿no? El primero es saber cuál es el primer mandamiento, como habíamos dicho, el conocimiento.
teórico de cuál es. Y el segundo es, ¿lo estoy poniendo en práctica? ¿Es esto mi costumbre? ¿Es esto mi práctica diaria? ¿Es esto lo que estoy haciendo a diario? Para saber si estamos cumpliendo, ¿no?, con eso. Porque vamos a seguir viendo distintos aspectos que esto produce en la vida de las personas. Eh, el segundo lugar, y el segundo es semejante, le dice, es parecido. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Eh, Jesús acá le resume un montón de leyes en dos mandamientos que uno puede encontrar allí en el libro de Deuteronomio 6, versículo 4, que es el que leímos: oye Israel, ¿no?, donde dice Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, ¿no?, y amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, ¿tá?, con todas tus fuerzas. Y el segundo, en el que hace que el Señor Jesucristo toma en este resumen, es Levítico 19, versículo 18. Levítico 19, versículo 18. Y tiene mucho que ver con el cuidado de las personas, porque yo cuando miraba esto, eh, qué cuidado hay que tener con todas las personas, ¿no? Que Dios permite que sean parte de nuestro diario vivir, de nuestra convivencia diaria, más allá de que hagan bien o a veces no hagan bien, que hagan las cosas del modo correcto o a veces del modo incorrecto. Dice, no te vengarás, no guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y quién lo dice? Yo Jehová. ¿No? No te vengarás, porque la venganza, cuando hablamos no te vengarás, creo que se está refiriendo a alguien. La venganza suele ser cuando a uno le hicieron algo, ¿no? Es una represalia, es una revancha, es un desquite que a veces al cual nosotros, por nuestros sentimientos, nuestra carne y esta a través de nuestras emociones, quiere y pretende venganza, ¿no? Quiere que la otra persona sea humillada, que quede, me la hizo, me la paga, decimos nosotros, ¿no? Entonces dice Dios, no, quédate tranquilo. No es así la cuestión como yo la veo, como yo la quiero, sino que yo lo que quiero primero, que lo amemos a Él con todo nuestro ser, toda nuestra mente, nuestro corazón, nuestras fuerzas, todo, ¿no?, nuestra alma, emociones, voluntad, todo eso, pensamientos, y que también cuidemos a las otras personas, que a veces no son heridas que podemos infringir, digamos, físicas, con un cuchillo, con un garrote, literal, pero a veces las palabras son como cuchillos, son como garrotes, son como lanzas, son como flechazos, ¿no? Hirientes, que laceran no el cuerpo físico, sino que laceran el alma, que lastiman, ¿no? Que dejan muchas veces a las personas tristes, quedan como desangrándose por allí, ¿no? Una persona, estamos hablando a veces esto puede pasar no solo hacia lo de afuera, puede pasar y pasa lamentablemente a veces dentro del pueblo de Dios. Y eso jamás va a ser la voluntad de Dios, ¿no? Y más cuando Él dice a tu prójimo, tu más prójimo es tu próximo, y tu mayor próximo o prójimo, y mi mayor prójimo, es el pueblo de Dios, son ustedes, mis hermanos y hermanas en Cristo, los más inmediatos. Después están los otros también. Pero por eso cuando uno ve esto y uno se hace la pregunta, ¿no?, de lo que es este amor a Dios, es que amar a Dios con toda nuestra mente, todo nuestro corazón, ¿tá? Y cuando nosotros vamos allí a Juan 14, 21, a nosotros se nos aclara mucho. Juan 14, 21, allí al 27, sabemos de qué manera yo amo a Dios, porque a veces es muy poético, muy teórico también podríamos decir, pero muy abstracto, ¿no? Decir amar a Dios, en términos generales, sí, yo amo a Dios. ¿Cuánta gente te dice que ama a Dios? ¿No? A mí, yo que hablo muchísimo con la gente, permanentemente en la calle estoy hablando con la gente y en cualquier parte, y claro,
saben quién soy yo, ¿no? Ya me conocen de mucho tiempo, ¿no? Como pastor, como cristiano, ¿no? Y la gente te empieza a hablar, sí, que ellos aman a Dios, pero a la vez, por un lado, te están diciendo que aman a Dios y por otro lado, te están diciendo del aborrecimiento que tienen sobre algunas personas, ¿no? Y cómo, al punto, ¿no? De que, no sé, si no fuera porque en algunas oportunidades, ¿no? Y en algunos casos extremos, gracias a Dios no son todas las personas, ¿no? No hay que meter a todos en una misma bolsa, gracias a Dios hay muchísimas personas que no piensan así, pero hay algunos que son extremos en este sentido y que aún pueden decir o piensan o creen o se autoengañan haciendo creer de que ellos aman a Dios y en realidad están odiando a las personas, deseándoles la muerte y que si no lo han hecho es por causa de que es un delito y que si los atrapan los mandan a la cárcel y se tienen que comer 20 años de prisión, de calabozo, ¿no? Y todo lo que eso significa. Pero que si no fuera por una ley de los hombres, ¿no? Del derecho penal, de juzgar y procesar, ¿no? De la justicia acá, que también es parte de lo que Dios ha hecho, ¿no? Los magistrados, los que llevan la espada, ¿no? Lo que es la policía, el ejército, que también son para el control porque el ser humano es de desbordarse, ¿no? Sabemos que a veces hay gente que se desborda en esto y se desborda mal, y a veces hasta con los más prójimos de los prójimos, ¿no? Aquellos que son su propia carne, su propia sangre, atacan, se vuelven contra hijos, esposas, ¿no? Y todo este tipo de cosas. Y quizás en algún momento, yo no sé, gracias a Dios nunca escuché a una persona de esas que luego haya hecho una atrocidad de ese tipo, pero a veces uno se cuestiona, ¿no? ¿Hasta dónde podría llegar si esto fuera, digamos, ante un estado emocional que se suba de tono a lo que esa persona está viviendo? Ya sea por un alcohol o por droga o por no sé qué le pudiera pasar en la vida, pudieran llegar a asesinar a un ser humano, ¿no? Y bueno, entonces el amor a Dios en primer lugar tiene mucho que ver también con el amor al prójimo, porque es el mandato de Dios. Y es lo que nosotros tenemos que aprender y aprendemos aquí a continuación en Juan 14, 21, que Jesús nos dice, ¿cuál es? Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, el que tiene los mandamientos. Tenemos los mandamientos, no robar, no hurtar, no matar, no mentir, no fornicar, no adulterar, no estafar, no sé, no difamar, no ser murmurador. Bueno, todas esas cosas, nosotros tenemos los mandamientos de eso. Ahora, ¿soy yo una de esas personas? ¿Soy yo alguien que ama a Dios verdaderamente? Si yo amo a Dios, entonces, si así vinieran oportunidades o pensamientos de poder hacer este tipo de cosas, tengo que filtrar todo pensamiento, todo sentimiento y toda emoción para que tenga pureza, ¿no? Y no acabe con la maquinaria espiritual de la fe, que es la que te lleva a vivir las cosas maravillosas y gloriosas que Dios tiene para ti y para mí, ¿no? Porque están pasando impurezas que pueden trancar los engranajes de la fe, podemos decir en alguna forma, para representarlo un poco. Y bueno, pero si nosotros somos de aquellos cautelosos que decimos, bueno, sabemos cuál es el primer mandamiento, qué es lo que Dios manda, qué es lo que Dios quiere. Lo primero de todo, lo supremo, amar a Dios por encima de todo, con fuerzas, mente, corazón, voluntad, todo eso. ¿Tá? Y el segundo, a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Sabemos, según las Escrituras, según lo que nos enseña nuestro Señor Jesucristo, que dice en versículo 21 que habíamos leído, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Y entonces cuando uno ve todo esto, si seguimos leyendo un poco más, también uno puede ver ciertos aspectos, ¿no? Que a veces la gente quiere evadir, como en eso, sí, yo amo a Dios, pero a mi prójimo, a Dios sí le perdono todo, porque si me pasa algo, como que allá no hay problema, pero acá, a nivel entre nos y entre los de afuera también, entre la humanidad, nuestros pares, como que a veces no lo vemos tan así.
le dijo Judas, no, el Iscariote, le dijo Judas, no, el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará y mi Padre le amará. Vendremos a él y haremos morada con él. Jesús acá, ¿no? Como que él estaba pensando, ¿no? Él quería solo la manifestación de Dios, pero no quería el compromiso, probablemente, no sé, por lo que la respuesta que da Jesús, como que se lo quiso sacar del eje, ¿no? Y llevarlo a otra parte. Queremos tu manifestación, queremos sentir a Dios, queremos sentirnos bien, queremos estar felices, queremos que yo quiero estar bien, quiero que mi esposa, mis hijos, mi casa, la iglesia, todo esté bien, pero quiero todo eso, quiero la manifestación de Dios, ¿quién no la quiere? Pero Jesús le vuelve a repetir una y otra vez, mirá que el que me ama a mí, el que guarda mis mandamientos, ese es el que me ama, y el que no los guarda, ese no es el que me ama. O sea, ¿de qué manifestación de Dios están hablando las personas que buscan y quieren y desean tener, quieren tener su casa llena de paz, de gozo, de la presencia de Dios y del Espíritu Santo, ¿no? Y sus corazones burbujeantes de la presencia de Dios, y lo cual es posible, pero no están dispuestos a amar al prójimo, porque o no han entendido o por voluntad, por decisión propia, han decidido negarse a hacer la voluntad de Dios. Y negarse a hacer la voluntad de Dios es no amar a Dios. Y no amar a Dios, estamos incurriendo en algo gravísimo que arranca, ¿no?, en lo más importante, en lo primero, que es el primer mandamiento, ¿no? Lo primero que le dice a Israel y lo que Jesús nos está diciendo a ti y a mí, a ti y a mí, es eso, que nosotros tenemos que amar y obedecer a Dios en estos mandamientos. Y si Dios nos manda, como dice ahí, ¿no?, a amar al prójimo, ¿no?, y a no vengarse, a no tomar venganza, a no difamar, a no herir, a no buscarle como para que le vaya mal a esa persona, entonces, bueno, nosotros vamos a estar haciendo la voluntad de Dios. Porque, como dice, respondió Jesús, dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, no guarda mis palabras. Esto es crucial para el bienestar, para la salud espiritual, para el crecimiento espiritual, para alcanzar madurez espiritual en la vida como creyentes, ¿no? Una vez convertidos tenemos que despojarnos de todo ese peso, de todo ese lastre, de rencores, de quejas, de, no sé, de malos pensamientos, porque eso no nos ayuda, no te ayuda a ti ni a mí al crecimiento espiritual. Eso es un impedimento, es como decir que quiero salir a navegar a alta mar y resulta que tengo el ancla clavada en el fondo del océano, ¿no?, en las rocas todavía, cosa que ni siquiera se puede mover de allí la embarcación. Entonces tenemos que cortar las amarras, tenemos que soltar el ancla o subirla a la cubierta, ¿no?, pero que no esté enganchada, soltar nuestra vida y confiar, ¿no?, y navegar en el mar, en el océano del Espíritu, ¿no?, y navegar en ese mar que es glorioso, que es maravilloso. Pero tenemos que soltar todo eso. Y para eso tenemos que, no basta solo con saber lo que tenemos que hacer, sino que tenemos que llevarlo a la práctica, tenemos que hacerlo. Porque si no lo hacemos, nunca vamos a avanzar, nunca nos vamos a mover, no importa cuánto rememos, no importa cuánto motor se pueda meter, ¿no? Se nos van a fundir las fuerzas como un barco que esté amarrado y anclado, si no arranca el puerto entero, el muelle, pone toda máquina, pero resulta que está con las amarras al muelle o el ancla puesta, las anclas puestas, no va a avanzar demasiado, ¿no? Esto, el pecado, la desobediencia, el no hacer la voluntad de Dios, lo que dice la palabra de Dios, es igual a eso. Entonces, bueno, otra de las preguntas que podríamos hacernos, quiero ser libre, quiero ser de aquellos que navegan en este océano del Espíritu, ¿no?, en este mar del Espíritu. Quiero ser de aquellos que logran, que alcanzan metas,
que conquistan, no sé, cosas en su alma, en su vida, en su mente, en su corazón, que cuando uno va mirando en el paso del tiempo, podés ver y te decís, bendito sea Dios que hizo esto o aquello o esto otro. Pero cuando ves ese bendito que sea Dios que hizo esto, aquello o esto otro, te das cuenta en el correr del tiempo y de los años, si lo hiciste, si creciste y te sentiste libre o liberado o liberada, que en realidad fue cuando soltaste, ¿no? Decidiste perdonar, decidiste, no sé, dejar de hacer lo malo porque Dios lo dice, porque está escrito en su palabra, cortaste esas amarras y saliste mar adentro. Y ahora, bueno, es una hermosa aventura la vida del cristiano, porque te depara cosas sobrenaturales, cosas únicas que solo Dios puede hacer y hace en la vida de los que confiamos plenamente en Él. Y bueno, y la manifestación de Dios este, aparece allí, ¿no? Era la pregunta en el versículo 22, Judas, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo, ¿no? Y él estaba con ellos allí y les estaba enseñando. Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Y por si acaso no entendieron, ahí está nuevamente, ¿no? Aquello que ya lo habíamos dicho, el que no me ama no guarda mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Es palabra de Dios esto, es palabra que es un consejo de amor que no debemos permitir que caiga, ¿no? de nuestro corazón, de nuestras manos. Es un consejo de Dios que Dios pone en tu vida y en la mía para que a vos y a mí nos vaya bien, ¿no? Podemos tener cosas buenas en nuestras manos, pero podemos decir las quiero, las recibo, las tomo, ¿no? Cuando recibimos a Cristo para la salvación eterna, pero ahora yo recibo los mandamientos de Cristo, yo recibo y yo amo verdaderamente a aquel que me salvó, yo estoy sintiendo y deseando conocerle más, estar más cerca de él, o resulta que una vez que me acerqué y me sentí perdonado como ese hombre que tenía una gran deuda y fue al rey, al Señor allí, y le dijo, perdóname, dame tiempo, te lo voy a pagar. Tenía una deuda impagable y este amo le agarró y le perdonó la deuda. Pero después salió y resulta que cuando sale de la presencia de él había otro que le debía muchísimo menos que lo que él debía, ¿no? Y fue y lo empezó a amenazar, ¿no? Y, y a maltratar, ¿no? Págame lo que me debes, ¿no? Y terminó, el otro le suplicó, por favor, perdona, ayuda, ten misericordia, ¿no? Yo te lo voy a pagar. Y no fue tolerante con él, no le amó, no lo tuvo en cuenta y lo mandó a la cárcel, ¿no? Y cuando se enteró el amo de al que le había sido perdonada, ¿no? Lo terminó mandando al calabozo, ¿no? Quedó con deuda y hasta que no pagues el último, ¿no? Lo que te había perdonado, ya no te perdono nada, ya me hiciste enojar y ahora no te perdono nada y te vas a ir al calabozo y hasta que no pagues lo último, no te voy a sacar ninguna deuda. Y los verdugos lo maltrataban desde luego, ¿no? Así que tengamos cuidado, porque nosotros los perdonados, los redimidos, los nacidos de nuevo, como veíamos esta mañana en la escuela bíblica dominical, tenemos esto, que tenemos la bendición del perdón de Dios y de nuestros pecados, pero también nosotros debemos, en ese amor a Dios, amar a Dios y hacer lo otro, ¿no? Que era a nuestro prójimo, eh, eh, como a nosotros mismos también tenemos que amarlo, ¿no? Así que tenemos que perdonar. Otra de las cosas, cuando nosotros miramos en la enseñanza de Jesús, Mateo 5 y las enseñanzas de Jesús lo dicen claramente. Y no, una cosa es saberlo, pero a veces difícil lograrlo. Y, y bueno, pero comienza por saberse cuál es esa voluntad de Dios, porque ¿cómo podemos hacerla si no la conocemos? Sabemos que el Espíritu Santo nos va a mostrar, ¿no? Hay gente que si un día no sabes cómo hacer lo correcto, ¿no? Sos un hijo o una hija de Dios, ¿sabés cómo podés saber qué es lo correcto y qué no es lo correcto?
Podés tener un pensamiento que tu lógica te dice perfecto, bárbaro, esto está así, lo otro es tremenda injusticia que se te hizo. Pero cuando pensás transitar en ese sentido, el Espíritu Santo que Dios hizo habitar en nuestros corazones, te entra a compungir dentro de nosotros, te entra a contristar dentro de ti y dentro de mí. Y aunque no sepas la Escritura, no recuerdes, no leíste o no leí el pasaje, no importa, dice Dios, porque la ley de Dios fue escrita en tu corazón y en el mío, y el Espíritu de Dios es esa ley escrita en nuestros corazones. Él conoce todas las enseñanzas de Jesús y es el que nos las hace recordar, aunque nosotros no sepamos la letra escrita a veces, hay una ley que está, que en el Espíritu está todo allí, y Él nos hace sentir esto, ¿no? Entonces tratemos de no meternos a donde Dios no nos llama. No nos metamos en ese camino, porque si es un camino que no hay paz, que cuando lo vas a transitar hay angustia, cuando lo vas a transitar hay perturbación. Puede ser por diversos motivos que podamos sentir eso. A veces puede ser si tengo que hacer algo, pero entonces no tengo que hacer nada, puede decir alguno, ¿no? Y me quedo así y no hago nada y veo pasar la vida delante mío. No, no señor, no es así tampoco. Porque a veces puede ser, si tenés discernimiento espiritual, Dios sabe quién tiene y quién no tiene. Creo que todos los creyentes lo tenemos al tener el Espíritu, el don de Dios, que es el Espíritu Santo habitando en nuestros corazones. En alguna manera, el Espíritu de Dios que da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, Él nos indica las enseñanzas, lo que Jesús manda que nosotros hagamos, ¿verdad? Está escrito, está en la palabra de Él. Entonces, nosotros tenemos que saber que si no hay paz allí, dado que todos los caminos de Dios son paz, es un camino que vos y yo no tenemos que transitar. Más vale quedarse quieto. Yo a veces he probado transitar este camino y digo, esto es correcto, esto es honesto, esto no le hace mal a nadie, ¿no? De ir a hacer o decir algo, ¿no? Y el espíritu adentro mío me dice, pero la lógica mía me dice, sí, dale Fernando, está todo bien, mirá que esto todo el mundo lo hace, mirá que las otras iglesias también lo hacen, mirá que el pastor, el otro, todo el mundo, los hermanos, esto está acá y allá también lo están haciendo. Y yo le pregunto a Dios y muy lógico, muy todo, ¿no? En la prudencia humana muy ok, pero resulta que el espíritu dice, así. Puede ser hasta ir a ver una persona. ¿Y qué es malo que vaya a ver una persona? No, no es que sea malo. Yo he ido a veces a ver una persona, digo, en lo más básico, por decirlo, y el espíritu te muestra todas las cosas. Y he ido y ha sido en vano porque esa persona ni siquiera estaba. O sea que no pude hablar. No importa la buena intención que yo pudiera tener. Dios ya sabía de antemano, antes que yo fuera, que esa persona no se iba a hallar en ese lugar, ¿no? Un día una persona, un cristiano de otra iglesia, de otra denominación, viene y me dice, Fernando, vos que tenés discernimiento, dice, tendría que ir a tal lado, ya. Y yo le consulté al Espíritu, a Dios así, le digo, Dios, ¿qué tiene que hacer? ¿No? Y sé que es el Espíritu Santo el que me responde. ¿Va? Y sentía es como el malestar, no era yo, o sea que yo no tenía nada que ver, ni sé quién era la persona. Y le digo, mirá, discierno que no hagas eso, o sea, no es pecado si lo haces, pero simplemente que no. Quedó así, ¿no? Y pasa el tiempo y pasó, no sé, habrá pasado quizás más de un año. Y esa persona me dice, ¿te acordás el día que te pregunté a vos? Dice que estábamos allá en la radial, dice, y te pregunté si tenía que ir a ver a aquella persona. Bueno, como vos dijiste que no, yo agarré y a propósito fui. Digo, ¿y qué pasó? No pude hablar, no estaba. No era pecado, pero aún en las cosas de nuestra vida cotidiana, a Dios le importa y aún a veces
la obediencia a Dios no es solo para si es malo o es bueno. A veces dice Dios, no lo hagas porque es inútil. No pierdas el tiempo. Porque para Dios tu tiempo y el mío son valiosos también. Si algo, ¿sabes una cosa? Tu vida y mi vida, ¿de qué se trata? De tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir, se acabó. Es tiempo. Y a Dios le importa lo que vos y yo hagamos con ese tiempo que Él nos da. Quizás ese momento, ese tiempo que fuimos a tal lado, no encontramos a nadie, no pudimos lograr nada, pensamos que podíamos tener una conversación o algo. No pasó nada. Quizás Dios en ese mismo instante, en ese mismo tiempo, te iba a poner, yo qué sé, ibas a la panadería a buscar el pan y parecía menos altruista, menos espiritual, más humano, más material, más de lo cotidiano, pero quizás allí, en esa panadería donde ibas, te ibas a encontrar con una persona en la cual Dios ya estaba trabajando. Y quizás esa persona, ya había obrado en su corazón y solo estaba necesitando el riego para que esa planta que quizás otro sembró y que Dios ya estaba dando crecimiento, fuera regada por la palabra de Dios, por el Espíritu de Dios, por tu presencia como cristiano, como cristiana o la mía, ¿tá? Y era solo eso. Y ahí esa persona era edificada y era o confirmada y quizás esa persona un día podía ya no solo estar allí en la vuelta, sino que habiendo oído y entendido y habiéndole dado Dios crecimiento, haberse unido al cuerpo de creyentes, de cristianos, la cual es el cuerpo de Cristo aquí en la tierra, que es su iglesia, y Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y Dios Padre es la cabeza de Cristo. Así que nosotros siempre tenemos que tener presente esto, ¿no? De hacer esa voluntad de Dios. Pero más allá del bueno o malo, el, eh, lo aprueba Dios, es bueno, es el tiempo, es la ocasión, eh, porque la vida, tu vida para Dios es muy valiosa. Y Dios creo que la aprecia y la aprecia mucho, ¿no? Si alguna vez te has preguntado, no, yo parezco como olvidado o pareces como olvidada por ahí en algún rincón de la tierra, es un engaño de Satanás, es un engaño de la carne, porque la carne quiere actividad, quiere cosas, ¿no? Quiere hacerla a la humana, ¿verdad? No, si hago esto acá, acá, allá, voy para acá y vengo, ¿no? No, un activismo desbordado, ¿no? Sin freno, es casi un desenfreno, ¿no? Como en otras áreas. Y en cambio, esa voluntad de Dios agradable, perfecta, que produce amor, que produce gozo, que produce paz, es otra cosa, es otra cosa, es andar en el Espíritu, es cortar las amarras y dejar todo eso, ¿no? La amargura, el dolor, la tristeza, la queja, no sé, los malos deseos, los malos pensamientos, ¿no? Tirarlos al agua, ¿no? Así que flote tu barco, porque probablemente tu barco está tocando contra el fondo, ¿no? De tanto peso de ese lastre sucio que no sirve para nada y te tiene anclado, te tiene como encallado, ¿no? ¿Saben lo que es una embarcación cuando encalla? Y es cuando la embarcación toca con la panza, con la quilla o con el fondo del barco, toca el fondo y no se puede mover, no importa lo que haga, ¿no? No es ni ancla ni amarra, pero estás tocando fondo, ¿no? Entonces, si uno se descarga de todo esto, por medio, ¿cómo puedo yo descargarme? ¿Cómo puedo hacer para amar a Dios y obedecerle, para experimentar esa presencia, para poder experimentar esa libertad a la cual Dios nos llamó? Despojándome de eso. ¿Despojándome de qué manera? Renunciando. ¿Tenés derecho a tal cosa? Dice Dios, ¿qué importa? Déjalo. Dejá ese, no reclames tanto derecho, ¿no? Y reclamá más amor para esas personas. Porque solo hay una cosa que vence, ¿no? Romanos 12:21, que vence lo malo, y es el bien, ¿no? Romanos, capítulo 12, versículo 21. No seas vencido de lo malo, sino que vence con el bien el mal. Vence con el bien el mal.
Y bueno, si ustedes o yo descubrimos en algún momento, después de este mensaje, de esta palabra, que hay algo, ¿no? Yo todo feliz, todo bueno, todo bárbaro, pero tengo como un rencorcillo hacia allá o hacia allá, una queja, una protesta. Imagínate que es una piedra inútil que tenés arriba de tu vida y tirarla al fondo del mar. Boleala, ¿no? Con todas tus fuerzas, ¿no? Con todo el amor de Dios, por amor a Dios, tirala, desechala. Porque los consejos de Dios son consejos de amor y es para que vos y yo seamos verdaderamente felices y tengamos una real y verdadera paz. Porque esto no es una fábula, la palabra de Dios. Son principios sobre los cuales se rigen los cielos y la tierra y la vida de los hombres así como Dios los creó y Él es el autor de todo ello. Así que la obediencia siempre va a ser superior a todo sacrificio que la gente pueda intentar hacer para, como a veces hay gente que dice, ah, bueno, sí, yo voy a servir a Dios, pero no le obedecen en perdonar, no le obedecen en dejar de quejarse, no le obedecen, yo qué sé, en tanta cosa, ¿no? En dejar de tener un mal pensamiento, un sentimiento que no es de acuerdo a esa voluntad. No son capaces de renunciar, ¿no? Entonces, ¿qué hacen? Se ponen a hacer y hacer y hacer y hacer, se vuelven como decíamos hoy, ¿no? Empieza como un activismo que se caen de la gracia y entran y quedan parados arriba de un andamio que está en la gran altura, como en esos, los que edifican esos rascacielos, ¿no? ¿No? En esos países tipo Estados Unidos o en otros lugares, ¿no? Y quedan parados en un andamio que si uno mira la marca del andamio dice legalidad, ¿no? Quedan caminando ahí, ¿no? Dice, bueno, yo hago tanto y me merezco tanto. Voy a ser bueno por lo que yo hago, dice Dios. Nadie, si es así, si empezás por alguien empieza por la gracia y después continúa por la legalidad, por el camino de ese, no, es cierto que Dios tiene buenas obras para que nosotros hagamos, pero esas buenas obras primeramente son la obediencia a Dios, el amor a Dios y el amor al prójimo, porque ahí se resume todo lo que es la ley, los profetas, lo que es la voluntad suprema de Dios, para Dios, hacia Dios y hacia las personas. Y cuando nosotros miramos esto, dice, por ejemplo, hay un pasaje acá que yo quería compartirles. Por ejemplo, el 1 Corintios 13, ¿no? Donde habla acerca de ese amor, ¿no? Romanos, Corintios 13. El tan conocido 1 Corintios. Que podemos tener y hacer montones de cosas, pero si no existe eso, es igual a nada, ¿no? Y puede haber personas que, habiendo recibido el Espíritu Santo, hablan en lenguas, hacen cosas, ¿no? Y pueden hablar idiomas extraños que acá en la tierra hay algunos, pues digo, oh, qué importante, ¿no? Y está bueno porque testifica de que si recibió a Cristo y tiene el Espíritu, uno de los dones es la manifestación del don de lengua. Pero cuando el apóstol empieza hablando acá, el apóstol Pablo dice, si yo hablase lenguas humanas y angélicas, ¿no? El lenguaje de los ángeles, y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O sea, no sirve para nada. No es de bendición. Y si tuviese profecía, podemos ser cristianos que tenemos muchas cosas, podemos tener revelación, ¿eh? Y entendiese todos los misterios y toda ciencia, versículo 2 estoy leyendo de 1 Corintios 13, si tuviese la fe de tal manera que trasladase los montes y no tengo amor, nada soy. ¿No? Otros pueden decir, vieron, esto es lo que yo me refería, esa actividad que aparece, que es más una revelación de la sociedad a la cual no se quiere renunciar, de eso que está mal, a lo cual no se quiere, de lo cual no se quiere desprender un individuo, ¿no? Es decir, repartiese todos mis bienes. Hay personas que parecen tan generosas, que dan tantas cosas, pero en realidad lo están haciendo como para quedar bien con Dios, pero no están dispuestos a amar a Dios en primer lugar, no están dispuestos en ese amor a Dios a perdonar a las demás personas, ¿no? Y pueden llegar hasta desearle la misma muerte o que les vaya horrible.
Si vos y yo tenemos un pensamiento de que alguien se enferme o que le vaya mal económicamente o que tenga algo malo, eso es un mal pensamiento, eso no viene de la voluntad de Dios, ¿no? Los pensamientos de Dios para con nosotros son de bien y no de mal, son pensamientos de amor. Así que se vaya todo eso, porque después de qué sirve todo lo demás, qué importa que yo pueda regalar esta mesa, aquella silla, ¿no? Si yo no perdono a las personas, si yo no estoy amando verdaderamente como Dios manda. ¿De qué nos sirve todo esto? ¿No? Si querés regalarlo después de amar, gloria a Dios, ¿no? Re bueno, no bueno, re bueno, ¿no? Así, 10 puntos. Pero tenemos que estar en esto, tener muy en claro esto, ¿no? Dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará, porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, juzgaba como niño, mas cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, ¿no? No nos es todo muy claro, ¿verdad? Pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Amén. Así que consideremos esto, meditemos sobre esto y si tenemos, y algunos dicen, no, pero no sé, yo he visto, justo me ha tocado una semana donde me ha tocado hablar, coincidió, ¿no? Que mi corazón se cargó en este sentido porque veía gente diciendo de sus bondades, pero a la vez eh, que no podía, tenía una lucha interna por perdonar a las personas que le habían hecho daño. Y bueno, y bueno, sabemos que esa lucha existe. No estamos diciendo que sea algo fácil, pero lo que estamos diciendo es que sí se puede, porque está Dios con nosotros, está Dios contigo, conmigo. Vos y yo somos de los que podemos, ¿no? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Si buscamos a Dios en oración, Dios, yo esto lo siento así, lo tengo como clavado, no sé, en mi pecho, no lo puedo sacar de mi mente, estoy tan enojado, estoy tan resentido, tengo tal cosa, este pensamiento que no es de acuerdo a tu voluntad. Entregalo en las manos de Dios y dejalo que Dios se lo lleve. Tiralo al fondo del mar, ¿no? Cuando vos lo entregás en las manos de Dios, Dios hace eso, te lo toma, dámelo, yo lo quiero, pum, al fondo del mar, ¿no? Como nuestros pecados, ¿no? Los tiró allá al fondo del mar y dice Dios, no me voy a acordar más de eso. Y bueno, y eso trae una gran bendición, que eso que permanece para siempre, que es el amor, que es Dios mismo, es la esencia de Dios, va a estar en tu vida, ¿no? Y, y es lo que Dios promete, ¿no? El que tiene los mandamientos y los guarda es el que lo ama, y el que lo ama será amado por el Padre, y que vendrá a Él, ¿no? Y harán morada en Él, ¿no? La presencia de Dios va a estar, no solo va a estar, va a permanecer en nosotros, va a permanecer en ti y en mí, y es lo que vos y yo necesitamos. No es lo mismo salir a la calle y a la vida, ni siquiera al almacén de la vuelta allí o a cualquier lado, salir con paz, con gozo, ¿no? Lleno de Dios, que salir lleno de amargura, de dolor y de tristeza, ¿no? Porque sin ver el precio de las papas la gente te va a mirar a vos o a mí y va a decir, tan caras las papas, ¿no? Porque nuestra expresión facial, nuestros ojos, que son las ventanas del alma, van a estar, nos están delatando, nos están denunciando. Vamos a orar y a pedirle a Dios que nos ayude en esto, que para los humanos no es tarea fácil, pero para Dios nada hay imposible, ¿no?
Y yo pensaba esto, ¿no? Del amor, hasta dónde tiene que llegar, Señor, este amor. Es el que me hace alguna cosita, así nomás. No, que hizo algo que estuvo mal. Sí, dice Dios, perdonar a esa persona que hizo algo que está mal, que estuvo mal. Pero Jesús nos enseña, ¿no? En Mateo 5 allí, ¿no? Dice, amad a vuestros enemigos. Aquel que te tiene en la mira, a esa persona que te odia, que te desea, que te quiere ver re que te mal, ¿no? El mandamiento de Dios, el que tiene mis mandamientos y los guarda es el que me ama, ¿no? Entonces, hagámonos la pregunta a este punto, ¿no? Hay una persona que permanentemente, no por casualidad, no por error, sino ya por decisión y obstinación y terquedad, tiene algo contra ti, ¿no? A esa persona Jesucristo te dice a vos y a mí, nos dice a todos, que la amemos, ¿sí? Que oremos por esas personas, que las amemos, que las perdonemos, que las bendigamos. A aquellos que hablan mal de nosotros, bendecirlos, ¿no? A aquellos que nos quieren tirar abajo, que oremos por ellos, ¿no? Bendecid, orar por los que os ultrajan, dice, ¿no? Y eso va a hacer que cuando hagamos eso seamos, ¿no? Dignos hijos de nuestro Padre, dignos hijos de Dios, que es lo que Dios espera de ti y de mí. Vamos a orar. Padre Celestial, gracias, Señor, una vez más por tu palabra, por tu mensaje. Señor, porque nos recuerdas, Señor, y al recordarlo nos renuevas en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, ese precioso llamado que un día tú nos hiciste, Señor, a través del cual nosotros, habiéndolo oído, respondimos, Señor, recibimos el señorío de Cristo. Pero la vida tiene sus cosas, sus bemoles, Señor, como decimos, sus detalles, y muchas veces somos heridos, lastimados, Señor, en distintas formas, y pedimos, Señor, ser de esos dignos hijos tuyos, Señor, que obedecen, Señor, que te aman a ti por encima de todo. Enséñanos a vivir de esa manera, por medio de tu Santo Espíritu, recordándonos todas las cosas, Señor, que tú nos has mandado que guardemos, esos mandamientos que tú quieres, Señor, que verdaderamente seamos de esos que te amamos, Señor, no mediocres en amor, sino de los primeros en amarte, Señor, a ti y también a nuestro prójimo, Señor, como a nosotros mismos también. En el nombre de Cristo Jesús, guíanos, dirígenos y guárdanos de todo mal, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos, y con una linda y bendecida semana, con expectativa de qué intendente tendremos, qué alcaldes habrán en distintos lugares. Y bueno, Dios dirá, todo está puesto en las manos de Dios. Así que bueno, sabemos que lo hemos orado y bueno, y para los que amamos a Dios, ¿qué dice? ¿No? Por ahí podemos estar, si sale algo, pasa algo que no era lo que nosotros esperábamos, queríamos. Para los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Todas las cosas, ¿no? Entonces, si Dios nos dice, vamos a seguir amando a Dios, que es lo mejor que podemos hacer. Bueno, nos estamos despidiendo con este culto de adoración, con una canción. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia. El mar para que crezcas tú y cada día ser más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, me pido mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar
Dios los bendiga, hermano.